Hay personas que desean, ¿verdad? A veces, siendo aún hermanos, sienten en un momento determinado el enemigo les trastorna la mentalidad y eso puede causar enemistad, esa unidad del Rúa, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar esta enseñanza, que ya la hemos venido trayéndola, ayer hablamos. Si nos alcanza el tiempo, porque es largo, ¿verdad? Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completen mi sinjá teniendo una misma mente, teniendo el mismo Abba, estando en acuerdo Ejab y en mente Ahab. Dedicados a un mismo propósito, ¿verdad? Complementen mi sinjá, mi gozo. Y eso es lo que el Eterno busca, complementar ese gozo que Él nos ha dado. Él necesita que usted y yo estemos gozosos, pero teniendo una misma mente, es decir, que todos tenemos que pensar en ese gozo que Él nos da. No puedo tener una mente de envidia, no puedo tener una mente que distorsione lo que el Ruach HaKodesh quiere. Si mi hermano está gozoso, me gozo con él, qué alegría, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que lo contrario, están gozosos, ya fueron, ¿verdad? Entonces, no tienen la misma, ¿qué? Mentalidad. Como no tienen la misma mentalidad, entonces no tienen el mismo gozo, ¿verdad? Por eso dice, teniendo el mismo que Ahabá, el amor, el mismo amor, ¿verdad? Estando en acuerdo y en mente. Entonces, siempre tenemos que estar de acuerdo. Nuestro corazón tiene que estar de acuerdo con lo que el Ruach HaKodesh quiere, ¿verdad? Entonces, el consejo es que haya armonía, haya esos deseos. Por eso es que aparecen entonces los enemigos del gozo. Usted puede decir, no, yo no. Sí, hermano, en un momento determinado, a veces hay personas que el hermano es bendecido y no sienten gozo, no sienten alegría, ¿verdad? A veces ve usted la hermana le está yendo bien y hay otros que, ¿y a mí por qué no? Entonces no tienen la misma mente. Antes debemos demandarle a esa persona que el Eterno siga teniendo más unción con ella, que es lo que nosotros queremos, ¿o no? Entonces, tenemos que estar de acuerdo en la misma cosa para poder que el gozo, que dice ahí, completen mi gozo. Entonces, si no nos gozamos, no se completa. Porque lo que quiere es que usted y yo lo completemos, no lo dejemos a medias, ¿verdad? Veamos Shemot, capítulo 26, versículo 6. Shemot 26:6. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Nosotros aprendimos de los broches. El broche es una unidad, se hacía en el templo, ¿verdad? Para unir las cortinas, ¿verdad? Dice aquí, una a la otra. Quiere decir que usted y yo tenemos que mantenernos, ¿qué? Unidos, ¿verdad? Y hablábamos de este número 50, que es la Hanán de Yahshua HaMashiach. Y ese gozo nos lo da en esa unidad, de manera que el tabernáculo o la Mizcán sea una sola. No pueden haber divisiones en la congregación. No pueden el uno pensar para un lado y el otro para el otro. Debemos de ser sinceros, hermano. Cuando venimos, hablamos, ¿qué dice el devocional? Una cosa quiero, es estar, ¿qué? En la casa de Hashem. Entonces estamos hablando de unidad. ¿Por qué? Porque desde que lo hablaba el rey hasta el último, era el deseo prácticamente de un pueblo representado en ese rey. Usted y yo representamos la vallí, la casa. Y cuando nos reunimos, traemos la unidad de la familia.
¿verdad? Por eso tiene que haber unidad para que las cosas no funcionen, para que se den de acuerdo a lo que el Eterno quiere, ¿verdad? Entonces, eso eran los broches de oro, lo aprendimos, y después tenemos que seguir estudiando sobre todo lo que era de bronce, ¿se acuerdan? Algunos se acuerdan, bueno, otros pues a veces no estudian nuevamente. Pero bueno, de todo hay en la casa del Adón, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una unidad manifiesta en la menorá de oro, dice en Shemot, capítulo 37, versículo 17. Hizo la menorá de oro puro. Hizo la menorá labrada a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Amén. Mire usted, de una pieza con él. La menorá representa al Mashiach, ¿verdad? Pero era una unidad. Nosotros tenemos que vivir en unidad con el Mashiach. Unidos, estamos unidos a él. Dice que labrada a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Es decir, usted y yo podemos representar ese cáliz, esa flor, ¿verdad? Pero todo era una sola, porque Yahshua HaMashiach es uno solo, él no se divide. Por eso dice la Escritura que Yahshua dijo, si Satanás se divide, pues su reino caería inmediatamente. Pero una casa dividida pues cae fácilmente. Entonces, si estamos unidos con el Mashiach, nuestro sentir y nuestra mentalidad es uno con él, todo lo puedo en Yahshua HaMashiach que me fortalece. Podemos ir adelante, pero con la ayuda de él, unidos en él. Y hablamos que el Mashiach, enseñábamos también, el Mashiach en nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué más aprendimos? Y él en mí, ¿verdad? Que de esa enseñanza todavía nos falta, ¿verdad? Pero que nos quede claro de que el Ruach HaKodesh habita ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Y nosotros en él, para que lo entendamos, porque a veces como que se nos olvida. Pero lo que quiere el Ruach es que completemos que el poder de la unidad tiene un misterio, ¿verdad? En Shemot 38:2. Y le hizo cuernos en sus 4 espinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar y lo revistió de bronce. Shemot 38:2. Y aquí estamos hablando de los cuernos del altar. Quiere decir, estudiamos que cuando alguien se tomaba de uno de los cuernos, era imposible que lo ejecutaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cuernos eran de una misma pieza con el altar. Quiere decir que al tomar el cuerno tenía la protección ¿de quién? Del Mashiach, ¿verdad? Y lo revistió de bronce. Hablábamos de los utensilios de bronce. Entonces, el altar. Y de aquí para allá somos una sola pieza, ¿verdad? Es decir que hay bendición. Si el altar está bendecido, todo lo que hay alrededor, y en ese altar está ¿qué? Bendecido. Por eso nosotros venimos y colocamos nuestro corazón como un altar. Y se lo dedicamos al Eterno para que Él sea derramando esa bendición sobre nuestro corazón, para que seamos una misma pieza con Él, ¿verdad? Entonces ahí viene la bendición. Por eso dice las 4 esquinas. Estamos hablando del equilibrio que debe tener el creyente. Estamos hablando de 4 puntos cardinales. Nos enseña ese equilibrio que usted y yo debemos de tener cuando entregamos nuestro corazón, cuando entregamos nuestro hogar a que sea un altar, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que haber una misma unidad. Entonces, una misma pieza con el altar. Entonces, aprendemos de que eso nos da que equilibrio.
eso nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Por eso siempre nuestro corazón debe estar en coinonía con Él. Y colocamos en nuestro corazón, en ese altar, nuestra leña, nuestra carnalidad, para que sea el fuego de Hachén descendiendo y quemando en nosotros, quitando todo lo que estorbe, porque estamos en una unidad, en una sola pieza, ¿verdad? Shemot 37:25. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso, de 1 codo de largo y 1 de ancho, cuadrado y de 2 codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. Entonces mire usted que volvemos prácticamente, pero aquí sus cuernos formaban un solo cuerpo. Pero era el altar de ¿qué? Aquí ya es el altar del incienso. ¿Qué significa el altar del incienso? Ahora lo vamos a las oraciones de los estados. Quiere decir que mi oración debe formar un solo cuerpo con él, mi altar, mi corazón, y los 4 puntos cardinales. Si vemos tu andar y tu caminar, tus manos representan cuando tú las levantas 2 puntos cardinales y tus pies también, entonces representan los 4 puntos cardinales para el hombre en una dimensión espiritual. Entonces, todo lo que hagas, si tu altar está bendecido, los 4 extremos de tu cuerpo también están ¿qué? Bendecidos, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, siempre, por eso dice, de 1 codo de largo y 1 de ancho, era cuadrado, siempre hay una exactitud, ¿verdad? Cuadrado quiere decir que volvemos a los 4 puntos, no hay manera de salirse, ¿verdad? Y sus cuernos formaban un solo cuerpo con él, entonces estamos hablando de la parte exterior, pero que si nosotros aceptamos la bendición, todo lo que hagan también nuestras manos va a ser que bendecido. Entonces, si nos ponemos en común acuerdo espiritualmente o genuinamente, ¿verdad? En cualquier circunstancia, lograremos conseguir superar todo porque estamos en coinonía con Él. Nuestro caminar, nuestro andar y todo lo que hagamos es bendecido. Podemos superarlo a través de esta unidad, de formar un solo cuerpo con Él, ¿verdad? Que es lo que el Ruach HaKodesh quiere en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué hablábamos del altar del incienso? ¿Por qué? Porque dice en Revelaciones 8:4. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono de la mano del Malach, subió ante Yahshua el humo de incienso con las oraciones de los Kadoshim de Hachén. Entonces dice la Escritura que sobre el altar de oro, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Estaba delante del trono, de la mano del Malach, porque cuando habla de oro estamos hablando de divinidad. Y la divinidad reposa en nosotros cuando nuestro corazón, que es el altar, es puro, ¿verdad? Que le pedimos que limpie todo lo que molesta. Y vamos a estar delante del trono, de la mano del Malach subió ante Hachén el humo del incienso con las oraciones de los caudillos. Nos da la seguridad de que nuestras oraciones, nuestra tefilá va a subir ¿qué? En olor fragante, en olor grato, porque somos uno con Él, porque su divinidad está en nosotros de lo fuerte. Por eso dicen Tehilín 107:6. En su aflicción clamaron a Elohim y Él los rescató de sus aflicciones. Entonces dice, en su aflicción clamaron a Hachén. Y como estamos en coinonía con Él, entonces Él nos escucha. Y Él lo rescató de sus aflicciones. Porque siempre va a subir en olor grato.
Elohim se agrada del pueblo que habita en unidad. ¿Qué dice? Ahí, por favor, busquen Tehilín 133.1. ¿Verdad? Para que nos entrenemos un poquito. 133.1 es un Tehilín muy conocido. Léalo. Tehilín, Salmo 133, 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Amén. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo dice Hachim, ¿verdad? No lo está diciendo sino ¿quién? El Ruach HaKodesh, que es el que habla, ¿verdad? Entonces, en su aflicción clamaron, y cuando habla de clamaron está hablando de pluralidad, no de uno solo. Claro que tú puedes clamar, pero si hay una unidad el clamor es más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí entramos nosotros a esta parte de los enemigos de la unidad. Ya vemos entonces que no le gusta a muchos, sienten, hermano, a veces como esa rabia, ¿no? Como ese, ¿verdad? Puede llamarse el enemigo. Ya sabemos que en el mundo pues no aman, ¿verdad? La Kehilá. Pero el problema es que hay muchos hijos que dicen ser hijos de Elohim, pero que son enemigos de la unidad. No les gusta. Entonces vamos a ver este punto, a ver hasta dónde lo podemos dilucidar. Mordejai 3:25. Y si una Bayit está dividida contra sí misma, tal Bayit no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Si una Bayit, una casa, está dividida contra sí misma, tal Bayit no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado ¿qué? Su fin. Entonces lo que hace Yahshua está hablando de la unidad familiar. Hay muchos que están contra esa unidad. Hay enemigos de la unidad de la Bayit, a veces dentro de la misma familia, ¿verdad? Porque pues si hay alguien prosperando en la familia, pues hay otros que en su corazón no lo aceptan, a pesar de que dan ese parecer, ¿verdad? Y en las mismas congregaciones alguien da un testimonio que está bendecido y hay otros hermanos que no les gusta. Y eso va a traer división. Y cuando eso ocurre, son personas que quieren destruir la casa que está en coinonía, que está en directo con el Ruach HaKodesh. Por eso hace la comparación. Quiere decir que esa Bayit tiene problemas. ¿Y quién es el que está ejecutando el problema en esa Bayit? Satán. Porque Satán no se divide, pero busca dividir. ¿Verdad? Aquí es donde entran los enemigos, ¿verdad? De la Kehilá, del hogar, de todos aquellos que van en contra de la verdad. Por eso es que vamos a mirar la unidad para la batalla. Números 2:1. Hachem dijo a Moshe y a Aarón: los hijos de Israel deben acampar alrededor de la carpa del encuentro, a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos de su familia. Mire usted, en la familia tiene que haber unidad para la batalla. Si no hay unidad para la batalla espiritual, no van a funcionar las cosas, hermano, entiendan. Si no te sientas con tus hijos a orar, a guerrear, pues la vida no se convertirá en ninguno, hermano. ¿Por qué? Porque hay una desunión. Entonces, para que nuestra administración como padres sea efectiva, tenemos que estar bajo una cobertura ministerial reconocida por Hachem. ¿Por qué? Porque aquí la misma escritura lo dice. Si miramos el versículo que dice:
y dijo a Moisés y a Aarón: los hijos de Israel deben acampar alrededor de la carpa del encuentro, a cierta distancia, cada uno con su propia unidad militar, y bajo los distintivos de su familia. Quiere decir que cada unidad militar tenía una cobertura, tenía una bandera, y la familia debe tener un distintivo, ¿verdad? Debe haber una cobertura, ¿verdad?, para poder que esa batalla sea eficaz. Por ejemplo, los distintivos de nuestra congregación es el siguiente, ¿verdad? Ese está en la bandera, ¿verdad? Espiritualmente está. Ahora, la pregunta es, ¿usted sobre qué unidad tienes tu familia? ¿Sobre qué bandera? Pero estamos bajo esta cobertura, por eso se pelea y se guerrea, para que no haya la catástrofe, ¿verdad?, en la Vallita, para que el Eterno todavía nos levante. Pero lo principal es tener que mi familia tiene que ser una unidad militar. Entonces tu familia se une. Cuando hay escasez se unen todos los hijos y todos vienen a la quejilá. Vienen todos corriendo, porque no hay unidad, no hay quien pelee dentro de la familia. Que se ora, sí, claro, pero le corresponde a cada unidad familiar pelear la buena batalla. Si ahí hay división, no hay el propósito de esa unidad, entonces hay enemigos de esa unidad, ¿verdad? Que no quieren que la familia que pelee la buena batalla ni tenga ningún distintivo, porque eso es lo que nos hace diferentes del mundo, ¿verdad? Siempre hay que tener una autoridad que nos cubra, así como dice la Escritura. Yahshua es la cabeza de la quejilá, así como Yahshua es la cabeza del hombre, ¿verdad? Entonces ese hombre tiene que mantener la unidad. Pero si esa persona no toma la unidad, pues toca tomar lo otro, ¿verdad? Pero ahí hay algo que no encaja, ¿verdad? Por mucho que queramos, porque eso lo dice la Escritura. Entonces debemos de cambiar, porque hay cosas que no quieren que la familia avance. Otro enemigo de la unidad es el desamor. Leamos. Yohanan 17:23. Yo, unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno, y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste, y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Amén. Ese amor primeramente se tiene que manifestar ¿en dónde? En el hogar, ¿verdad? Pero en el hogar el desamor es un enemigo. Que tú los has amado tanto como me has amado a mí, entonces, y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste, yo unidos con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente ¿qué? Uno. Y se refiere a la familia. Tenemos que ser uno con él, ¿verdad? Pero si no hay amor por la palabra, por la quejilá, por lo que tú estás profesando, difícilmente el amor va a avanzar. Empieza un desamor, no un desgano, yo después voy, ¿va? ¿Por qué? Porque se ha dejado escapar el amor espiritualmente hablando. Se ha dejado escapar el amor por el davar, ¿verdad? Sí, queremos hacer ciertas cosas, pero el Rúa nos muestra en su palabra que ese desamor en lo que hacemos nos puede causar ¿qué? Desunidad. El desamor es un enemigo. No hay amor en los hijos. A veces no hay ese amor del machía en la pareja. No estamos hablando del amor eros, ¿no? Que es distinto. Estamos hablando del amor del machía que sobrepasa todo entendimiento.
que ese amor que sobrepasa todo entendimiento tiene que estar en nuestros hogares, pero hacer lo que Él dice. Yo unido. Si no estamos unidos con Él, el enemigo va a penetrar. Por eso dice que Satanás no se divide, no da papaya. El creyente sí. Y esa es la desventaja para lograr el propósito. Ezequiel 11 al 19. Y yo les daré unidad de corazón, yo pondré un nuevo rúa entre ustedes, yo removeré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazón de carne. Amén. Entonces mire que el Dabar trasciende aún hasta el cuerpo. Porque dice, yo les daré corazones de carne, removeré de sus cuerpos, vean. ¿Y por qué dice cuerpos? ¿Por qué no dice cuerpo? Porque usted y yo somos tripartitas. Hay personas que te pueden aparentar, wow, un amor, una unidad, pero su cuerpo exterior, su corazón de pronto no. Entonces lo que dice el Eterno es que está hablando de la unidad del corazón, ¿verdad? Y tiene que cambiar, tiene que poner un nuevo rúa entre nosotros. Tiene que venir el espíritu de Elohim para poder remover ese corazón de piedra. Entonces tiene que remover los corazones de piedra porque están en los 3 puntos. Hay un corazón de piedra a veces en el rujó, por eso hay familiares que no quieren entrar, porque su corazón, su rujó es de piedra. Su nefes tiene un corazón de piedra. Y el cuerpo pues lo exterioriza. Entonces, la única manera es que el Rúa lo remueva de esos cuerpos espirituales, pero pidiendo esa unidad. Abacados, que este lugar sea una unidad, rompe todo corazón de piedra, pero a veces oramos en qué sentido. Nos metemos al baño, oramos cuando no, porque hay que poner condiciones. En un hogar hay que hablar lo que hay que hablar. Hay personas que no quieren contradecir al familiar que no quiere reunirse. No, esto es así. Usted no quiera el respeto eso. Pero vamos a pedirle al Rúa que barate todo corazón de piedra en usted. Pero hay muchos que no quieren enfrentar los hijos, no quieren, hermano, causar malestar. Pero el problema es que al final nos cobran. Al final va a dar cuentas. Entonces, no queremos estar en ese proceso. Entonces, hay que darle y les daré corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? ¿Acaso no tenemos un corazón de carne? ¿No parece como algo ilógico? Ese corazón de carne es un corazón sensible que tiene que estar en los 3. En el rujó, en la nefes y en el cuerpo. Pero por eso dice de carne. Entonces dice usted, pero yo tengo un corazón de carne. No, tu corazón es de piedra, no es sensible. No sientes a veces respeto por tu cónyuge, por tus hijos, a veces, hermano, no, por los padres, no se cae el anciano y usted se ríe, tiene un corazón de piedra, ¿verdad? Todo le causa, ¿verdad?, risa. Hay cosas que no, hermano. Hay personas que no se duelen del dolor del hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón de piedra, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, tiene que haber cambios en nosotros porque el corazón de piedra es enemigo, hermano, de esa unidad. Y lleva a perder. No lo mueve nadie. Hay creyentes que tienen un corazón duro, a todo. No solamente es para todo, hermano. Trata mal a la gente, a los que le sirven. Entonces, es un gran problema ese enemigo, el corazón de piedra, y hay que pedirle al Eterno que nos ayude en ese sentido.
Ahora, ¿cómo descubrimos esos que tienen corazón de piedra? ¿Cómo lo llama el Eterno? El problema es que esos están al pie de uno, porque en el mundo ya sabemos quién es el enemigo, ¿verdad? Entonces, los hijos de Belial, enemigos de la unidad. Imaginen que los llama Belial. Ahora vamos a ver, esperemos no estemos ahí, en esta lista. Sí, porque a veces creemos que andamos muy bien. No, yo, hermano, soy un K2. Yo no me cargo por nada, no, usted lo carga, usted es diferente. Usted no le carga, usted no le carga, pero usted lo carga. Ve la actitud de otro y lo cargó. La actitud del otro. Entonces, hijos de Belial, enemigos de la unidad. Vamos a ver. Vamos a ver las características de los nombres de Belial, de los hombres. Segunda de Crónicas 6. Corintios, perdón. Segunda de Corintios 6 al 15. Oh, qué armonía tiene el Mashiach con Belial. Oh, qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Entonces mire usted que no hay armonía. El Mashiach compara la desarmonía con este espíritu inmundo. Belial es una potestad, ¿verdad? Y lo lleva hacia el creyente. Dice que tiene en común un creyente, uno que cree en el Mashiach, con un incrédulo. Quiere decir que por más creyente que sea, y si es incrédulo, es un hijo de Belial. Tal cosa, vamos a hacer esto. No, yo no creo. ¿Qué vas a ponerte en eso? Vos nunca vas a lograr. No, yo, hermano, ¿qué va? Mío, pero usted, pues, si usted no cree, usted es un incrédulo. Usted está tendiendo a abrir una puerta a quien, a Belial. Porque eso dice la Escritura. ¿Qué tienen en común? Yahshua cree en el Padre, cree en el Rúa. Belial no, va a ser lo contrario al Mashiach. Entonces, miremos, vamos a ver las características de ese tipo de personas si no alcanza el tiempo. Primera Jonahán, capítulo 4, versículo 3. Pero todo Rúa que no confiese a Yahshua, ese no es de Elohim, es del antimashiach, que quien habéis oído que está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo. Hay una influencia. Todo Rúa que no confiese a Yahshua, ese no es de Elohim. ¿Qué pasa? Hermano, si Elohim me da una palabra para hacer un propósito, yo tengo que creer en lo que Él me da. Confieso que esto que viene es en el nombre de Yahshua HaMashiach, pero la incredulidad me lleva ¿a qué? A no confesar la prosperidad de Hashem. Pero ese Ruach que está influenciando es el antimashiach, porque el antimashiach es el que influye sobre los hijos de él, los hijos de Belial. Y eso anda por todo, y al presente se halla en el mundo, ese espíritu ya está rodando. Y esa influencia viene contra la unidad, contra los propósitos del Mashiach. Viene para que usted no crea, para que el mundo no crea. ¿Por qué el mundo está enredado ahora? ¿Por qué no cree? Porque hay un espíritu rondando de Belial que es manejado ¿por quién? Por el antimashiach. El antimashiach es el que niega todo lo del Mashiach, los propósitos, lo que él te da, ¿verdad? Viene y te mete la incredulidad. Entonces, partiendo de ahí, veamos. Devarim 13:13. Han salido hombres indignos de en medio de ti, y han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido. ¿Qué es lo que buscan y de dónde salieron estos hombres? Cuando habla de indignos, habla de hijos de Belial, en el hebreo. ¿De en medio de dónde? De ti. A veces lo tenemos al lado.
No, hermano, pues más bien cojamos por otro lado, más bien hagamos esta cuestión. Pero es que esto es así. No. Más bien, hermano, adoremos otros dioses. ¿Cómo se adora a otros dioses? Creyendo, ¿verdad?, en doctrinas que no son de Elohim, a veces creyendo en proyectos que no son de Elohim, y quieren inducir a los demás a que vayan tras de esos dioses y los seducen, ¿eh? Ya han seducido a los habitantes de su ciudad, porque eso ataca a una ciudad entera, ¿verdad? Diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido. Hay dioses que hasta el presente son nuevos. TikTok es nuevo. Hay cosas que están saliendo nuevas, ¿verdad? Y muchos adoran eso, se vuelven TikTok. No es porque sea malo que usted escuche, pero se les vuelve ¿qué? Una adoración. No pueden vivir sin eso, ¿verdad? Si hablamos de eso espiritualmente hablando. Entonces, mire usted que son hombres que indignos, pero que están a veces en las congregaciones. Por eso las congregaciones, muchos traen las cosas del mundo y uno ve una cantidad de cosas tremendas que están ocurriendo en los púlpitos, ¿verdad? Y los seduce. Hay muchos que todavía, hermano, danzan al ritmo de ¿qué? De Richie Ray, Bobby Bruce, ¿verdad? Y dicen pues que eso adoran y la vuelta, pero son ritmos que te van a llevar y te seducen nuevamente a volver a ¿qué? Al mundo. No es porque usted sea fanático, no, sino que es la verdad. No que a usted le ponen, hermano, un vallenato cristiano y usted empieza a mover el pie y al último termina huepaje. ¡Ay, hombre! ¿Verdad? Entonces empezamos con la misma historia. Lo único que cambiaron fue la letra, pero el ritmo que inventó el enemigo. Pero ellos dicen que ese ritmo, todos los ritmos son de Hachén, sí, todos de Hachén, pero con la música mundana el enemigo también inventa ritmos, porque ahí está en la escritura, ¿verdad? Y lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, cuando suenen el salterio, los tamboriles, la flauta, todo el mundo se tiene que arrodillar. Llegó el gran combo. Pues, sí, porque eso es lo que prácticamente dice ahí, pues llevémoslo a la vida moderna. Entonces el enemigo quiere desviar, estos son enemigos de todo el que te induce a otras cosas, es un hijo de ¿quién? De Belial, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar ahí, ¿verdad? Bueno, acabemos este versículo. Le dice, Primera de Samuel, 10 al 27. Pero algunos hijos de Belial dijeron, ¿qué este nos va a salvar? Y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. Entonces, ¿de quién están hablando aquí? Del Naví Chamuel. Pero unos hijos de Belial dijeron que este nos va a salvar, entonces empiezan primero a despreciar la autoridad. No, es el Rúa que va a hablar a través de la pastora, no, o a través de pastor, no, pero esos son hijos de Belial. Porque si el Rúa Hakodesh no hablara, yo no me voy a poner a decirlo, porque no es que yo tengo que darle cuenta al Eterno de lo que diga. Y estos hablaban mal de quién? De Shemuel. Imagínate, tremendo Naví, que dice la escritura que no dejó caer ni una palabra a tierra. Entonces dice, empiezan a decir, ¿qué va? ¿Usted cree que esto nos va a salvar? Porque entre las congregaciones hay hijos de Belial que se dejan influenciar, ¿verdad? Que este nos va a salvar. Esa celebración no inventa. Y menospreciaron, lo menospreciaron. Mucha gente el Rúa ha hecho menospreciar la Keilah con nombres, pelo y señales. Pero eso no interesa, el Rúa verá qué hace. Y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló, es decir, nunca le dieron una ofrenda, nunca le dieron un detalle a ese Naví
que oraba por Israel, que muchas veces los defendió con sus oraciones del enemigo. Sin embargo, el desprecio, esos hijos de Belial hacen una cosa, desprecian a los que tienen la unción. Y desprecian, por eso dice menospreciaron. La palabra la tienen en poco. Así el Rúa esté hablando, para ellos eso no tiene valor alguno, ¿verdad? Pero esos ya son hijos de quién, de Belial, ¿verdad? Entonces debemos aprender de que cuando una persona, porque hay tremendo que hay hermanos que se ponen a escuchar a esa persona que está hablando mal de una congregación. Y los hermanos que están en coinonía con el Eterno, pues yo le diría, como dijo un hermano, que fueron y ese testimonio, ya para terminar, pasó con el hermano Peter. Entonces, cuando estábamos allá en el hotel, y varios hermanos fueron a decirle a él, vea, abramos otra congregación, que porque pues, el pastor puso unas personas que no nos gustan, imagínense usted, en la alabanza. Y Peter les dijo, vea, hermano, yo con eso no estoy. Yo no la voy con divisiones, por favor, y ábranse de aquí, porque yo no la voy con eso, hermano. Yo porque tengo que prestarme para hacer algo que es indebido, ¿verdad? Entonces tuvieron que salir con la cabeza agachada, hermano. ¿Por qué? Porque eso siempre pasa. A veces el enemigo ataca. Que pueda que en algún momento caigamos en esto, pero hay que arrepentirse, hay que volver en sí, ¿verdad? Y no despreciar la enseñanza, no despreciar las cosas de Elohim, porque el problema no es con el Naví Shemuel, porque ¿qué dijo Yahshua? Al que te despreciaron no fue a ti, me despreciaron a mí. Ahí dice en la Escritura. Usted lo busca, ahí dice. Porque él le puso la queja a Elohim, no te preocupes. A ti no te despreciaron, me despreciaron. Entonces, imagínense el final de estos hijos de Belial. Pues, no sería bueno. Bien, amado, esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que sea el Ruach HaKodesh llenándonos más y más de su conocimiento y que cancelemos todo lo que quiera dividir nuestro hogar en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Derriba todo corazón de piedra, te lo pedimos en nuestros hijos, en nuestro entorno, que seas tú haciendo la operación ahora y que siempre, siempre el Mashiach sea en nuestro altar, sea en nuestro corazón, que cuando nos reunamos a orar en el nombre de Yahshua, seamos uno con Él, para que su bendición y su fuego sea llenando nuestros corazones. Que en este Shabbat, por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde. Y que siempre todo lo que haga y emprenda se multiplique al 100 por 1 y haya oportunidad para el oportuno socorro. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Denle fuerza al Eterno. Shabbat Shalom.